Imágenes impactantes llegan desde la India por un accidente aéreo que se ha producido en las últimas horas. De eso y otras noticias nos cuenta Giselle Guerra a esta hora. ¿Cómo estás, Giselle? ¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días. Comenzamos esta revisión internacional en esta zona del planeta. Lamentablemente, con este hecho con el que amanecíamos durante esta jornada, un accidente aéreo con 242 personas a bordo. Un avión de la aerolínea Air India se estrellaba durante esta jornada en el oeste de este país, en Ahmedabad. Y claro, con varios registros bastante dramáticos por lo demás. Por ejemplo, el que estamos viendo allí en pantalla de los minutos posteriores a este accidente aéreo reportado durante esta jornada, y con el trabajo por lo demás de bomberos para poder controlar las llamas de esta aeronave que se había estrellado momentos antes en esta zona de India, y con una aeronave que iba con destino hasta Londres. Hay algunos detalles que hemos conocido en estas últimas horas. No solo la cantidad de personas que iban a bordo, ¿no? 242 personas, incluidos 2 pilotos y 10 tripulantes de cabina, sino que también las nacionalidades, en su mayoría ciudadanos indios, pero también de otros países. Se habla de 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense que iban a bordo de esta aeronave que lamentablemente se estrelló durante esta jornada en una zona residencial cerca del aeropuerto. Y de hecho, otra de las informaciones que hemos conocido también en estas últimas horas es que esta aeronave se estrelló contra un edificio que albergaba a médicos. De hecho, testigos señalan que rescataron a muchos de estos profesionales de sus viviendas. Relatos de algunas personas que incluso saltaron del segundo piso para poder escapar de este edificio que había recibido el impacto de esta aeronave. Estamos viendo allí por lo demás el momento, uno de los registros que se han viralizado en estas últimas horas del momento en el que ocurrió este accidente a eso de la 1 de la tarde con 38 minutos hora local. Y claro, ahí vemos precisamente el momento en el que toca tierra y se genera esa gigantesca explosión, Sebastián. Y lo que se ve es que el avión empieza a descender completamente, digamos, no cae en picada, sino que más bien empieza a bajar, a perder fuerza y termina, bueno, capotando. Sí, hay algunos detalles que hemos conocido esos minutos previos de este Boeing 787-8 Dreamliner. Por ejemplo, que dio una llamada de socorro al control de tráfico aéreo después de despegar, pero no volvió a responder los llamados que se hacían desde la torre de control. Hay otro detalle importante y lo señala Flight Radar, ¿no? Esta página web especializada en los diferentes vuelos, y reporta que la última señal fue a 190 metros de altura, apenas segundos después del despegue, y ese es, por cierto, el último reporte que hay de esta aeronave Boeing 787 Dreamliner. Aquí hay que tener en cuenta que ya hay una serie de reacciones de parte de las autoridades, principalmente en India, ¿no? Su primer ministro, Narendra Modi, señalaba que la tragedia en Ahmedabad nos ha conmocionado y entristecido, es desgarradora, es indescriptible. En esta triste hora mis pensamientos están con todos los afectados. Hay un hecho importante también a considerar detrás de este accidente, ¿no? El modelo, ¿no? En particular, este Boeing 787, es primera vez que se reporta un accidente de estas características. Es un modelo relativamente nuevo, no tiene más de 14 años. De hecho, hace solo 6 semanas atrás se cumplía un hito, y así lo dejaba saber Boeing, esta compañía de fabricación aérea. El hito era que se habían logrado transportar a 1.000 millones de pasajeros en 5 millones de vuelos, 30 millones de horas de vuelo, y este es un duro golpe para Boeing, Seba, teniendo en cuenta que ya esta compañía ha enfrentado otros accidentes aéreos, pero no con este modelo. Por eso quería hacer la precisión allí respecto de, en este caso particular, el modelo que había protagonizado este accidente. Los otros modelos habían sido los 737 MAX, ¿no? Con varios accidentes aéreos allí por su haber, y claro, con la reacción que enfrentaba Boeing en las bolsas en los momentos posteriores a conocerse este accidente que ocurría pasada la 1:30 hora local en el oeste de India. Respecto de víctimas fatales, bueno, la cifra ha aumentado muchísima en estas últimas horas. Hay reportes que entregaba el jefe de la policía local a AFP y AP, donde señalaba que no habrían sobrevivientes. Lo cierto es que aquí
y los equipos de emergencia y de rescate han estado buscando bajo los escombros. Se entiende, ¿no?, que todos los pasajeros y las personas a bordo aparentemente habrían muerto, al menos extraoficialmente. Eso es lo que han señalado las autoridades en estos últimos minutos. Habrá que ver finalmente cuál va a ser esa cifra oficial que van a entregar las autoridades durante esta jornada, y además teniendo en cuenta que ha impactado esta zona residencial, este edificio que albergaba a médicos de esta zona. Bueno, habrá que ver finalmente si allí también se pueden reportar víctimas fatales. Es una noticia en desarrollo por lo demás. A esta hora continúan los esfuerzos en este lugar con estas imágenes. Vemos allí, por cierto, a pantalla dividida los restos, cómo ha quedado esta aeronave totalmente destruida. Brutal. Y al otro costado, por cierto, también este registro que se ha viralizado en las últimas horas que da cuenta de los minutos anteriores y finalmente el momento exacto en el que se estrella esta aeronave de Air India durante esta jornada con 242 personas a bordo. Vamos a quedar pendientes allí de actualizaciones que puedan llegar desde ese país, también de las autoridades británicas, teniendo en cuenta también la gran cantidad de pasajeros de esa nacionalidad que iban a bordo de esta aeronave. Pero a la espera, por cierto, de esas reacciones, vamos a ir cerrando esta revisión internacional con los temores que están puestos por estas horas sobre Irán, ¿no? Todo esto porque el Organismo de Control Mundial Nuclear ha descubierto que este país ha incumplido sus obligaciones de no proliferación nuclear por primera vez en 20 años. Es una resolución que fue aprobada por la Junta de Gobernadores. Estos son 35 miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas. Por 19 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, se hace una constatación oficial de este incumplimiento por primera vez en 2 décadas. Y esto podría escalar, incluso ser llevado, Seba, hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se suma además a un informe anterior que había sido presentada la semana pasada que citaba falta general de cooperación de parte de Irán y que planteaba preocupaciones sobre las actividades secretas y sobre el material nuclear no declarado. Esto ha llevado a que Irán ya en las horas posteriores señalara que advertía a las potencias europeas de respaldar una moción sería más bien un error, y con eso también advertían con reacciones enérgicas. Todo esto en medio de las conversaciones que se han estado llevando a cabo con Estados Unidos y que de hecho deberían reanudarse este fin de semana. Todo esto se suma además que la postura de Irán que plantea aquí es que estas actividades nucleares son totalmente pacíficas, que nunca ha buscado desarrollar o adquirir armas nucleares, y todo esto en medio de este acuerdo, ¿no?, que fue alcanzado el 2015, que 3 años después Donald Trump en su primer mandato daba un paso al costado. Y claro, ahora se va con los esfuerzos de estas dos naciones, Estados Unidos e Irán también, por sentarse a negociar nuevamente en un tema tan sensible como lo es la proliferación nuclear y con el acceso que podría tener también este país precisamente a ese tipo de elementos. Claro que sí, está tan convulso todo en Medio Oriente, tan revuelto, con un Israel que está decidido además a seguir adelante con sus operaciones, que amenaza con la posibilidad de tomar represalias en contra de Irán, que genera evidentemente un temor muy importante, porque estamos hablando de potencias nucleares. Exactamente. ¿No? Y de una escalada también que puede ser muy riesgosa. Gracias, Giselle. Nos vemos más tarde. Nos vemos más rato. Son las 9:06. Nos vamos hasta Maipú ahora.